Lucas 1. Espérense aquí. Ok. Por aquí. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su servidor, como lo había anunciado mucho antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y las manos de todos los que nos odian. Perdón. Así tuvo misericordia de nuestros padres, se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, nos traerá del cielo la visita del sol naciente. Sol naciente. Buenas noches, Andrés Manco. Tulia. Por ahí anda con Coco, cocodrilo. Ok. Todavía no prendo la cámara porque estoy comiendo un delicioso. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Hola. Esto es granola. Gracias, Jesús. Vale, Dios te bendiga, hermano. ¿De dónde sacaron la creencia? No te estoy diciendo que te acabo de leer que fue Zacarías lleno del Espíritu Santo cuando nació Juan el Bautista, su hijo. Lo dijo lleno del Espíritu Santo. Que Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Es más, saludos, Mayra. Te digo una cosa. Hay términos en la Biblia como la estrella de la mañana, que la iglesia adjudica en un pasaje del Antiguo Testamento a Satanás, aunque realmente no es literalmente Satanás, es otra persona. Pero también estrella de la mañana se utiliza para Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cómo la ves? La misma palabra que se habla de un rey que cayó del cielo, que es supuestamente Satanás, es el mismo término que se utiliza para Jesús. O sea, Lucifer, eso se llama Lucifer. Mira, aquí está. Dice: gracias a la misericordia y ternura de nuestro Dios, nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Claro o no claro? ¿No lo dice? Hombre, pero ¿cómo me va a decir que no lo dice? Vea. ¿Qué dice acá? Pues veamos cómo lo dice la Reina Valera, que todo lo tergiversa. Vamos a ver. El 78, ¿no? Reina Vaquera. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Lo llaman aurora. ¿Qué es la aurora? El sol que nace de lo alto. Es lo mismo. Creo que lo llaman aurora. Busque la definición de aurora, amigo. La Jerusalén lo define como una luz de la altura. Bueno.
Miren, la Biblia de Navarra. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto. ¿Ah? ¿Claro o no claro? No, gracias, Lola. Ella se entendió. ¿Cómo que se pruebe con historia? ¿Usted sabe qué es el día del Sol Invictus? El domingo. Y se cambió por el día del Dominus, del Señor. Y entonces, pues obviamente, el cristianismo hizo la relación del Sol Invictus con el sol que nace de lo alto, que es Jesucristo, para justificar la celebración del domingo. Vale, yo no sé si es que no entienden, si son tapados de la cesadera, pero dice, no solo la Biblia, dice que también la historia, pues no le estoy diciendo. Ay, Dios. Mire, en el hemisferio norte, muy al norte, donde hay 6 meses de oscuridad, usted puede buscar en internet. Ahí dice claramente. Es más, ¿sabe qué? Como es el día de charlemos un ratico, voy a mandarle el link para que usted suba. Se lo voy a mostrar aquí. Aquí recuerden que hoy es el día de charlemos un ratico, entonces el que quiera puede subir. ¿Listo? ¿Es esto? Sí, listo. Invitar sin copiar, copiado, listo. Saludos a Chel. Dios te bendiga. Ahí va. ¡Tan, tan! El link. El que quiera subir, que suba. Sí, que entre yo se me hable de historia y ahí nos reímos todos, dice. Bueno, pues yo no pensaba en eso, pero pues también aplica. Saludos, Sandra Vargas. Estoy re light. Estoy yendo al gym. Me estoy cuidando la alimentación. Porque no voy a terminar rodando. ¿Qué pasa con el amigo? Joseph, sube. Ya llegó Joseph. Eso. Quitemos aquí la Biblia. Hello. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludo desde México. Saludos hasta México. Sí, es que se me hizo muy curiosa la cuestión de que cuando estaban hablando los tres sobre el tema del no sé qué personaje bautista, de que estaba dando su opinión, yo hice ese comentario de la creencia de los primeros cristianos. Por eso yo te pregunto, demuéstrame entonces de dónde sale la creencia de que Jesús es el sol invicto, o una semejanza o un paralelismo a Cronos o a ese dios pagano, el sol, porque eso existe también y sale de una religión. No te quiero decir cuál, porque si realmente tú investigas y a ti te gusta la historia, obviamente debes de saber de qué religión salió esa. Mejor dicho, esa creencia. Bueno, a ver. Como te lo mostré, es una creencia que está en la Biblia, en Lucas 1:78. Fue el evangelista Lucas el que llamó a Jesús el sol que nace de lo alto, o el sol naciente, o como quieran llamarlo, aurora, ¿no? Pero es la descripción de lo mismo. No se lo inventó ninguna religión. Bueno, lo inventó el cristianismo. Y es que ahí está el texto bíblico y es innegable. O sea, Lucas 1:78, por las entrañas de la misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto. Estaba refiriendo a Jesús.
Pero por eso te vuelvo a insistir, o sea, existe una evidencia histórica que proviene de un grupo anterior al cristianismo primitivo. Discúlpame, si tú sabes y tú has investigado, dime qué es lo que creían en el judaísmo del segundo templo, si es lo que sabes realmente tú. ¿Y de dónde viene esa doctrina? Debe venir de Babilonia, si no estoy mal. Entonces también ahí es donde cayó también el error el judaísmo del segundo templo. De hecho, sí, porque resulta que ellos regresan de la cautividad en Babilonia, precisamente, estuvieron cautivos en Babilonia, hasta que un nuevo rey, ¿sí?, le hace el encargo al profeta de reconstruir el templo y le da la autorización a los israelitas de regresar a su tierra. Y en ese ir y venir, muchas de las doctrinas y cosas que aprendieron las trajeron los judíos a su tierra y las readaptaron. Ejemplo, la historia del diluvio universal. Tú sabías que hay el relato de Enlil, el Enuma Elish, ¿cómo es que se llama el otro? El relato de Gilgamesh, que son más antiguos que el relato bíblico del diluvio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cambia el nombre del personaje, que cambia el número de días, que en el Enuma Elish son 7 días de diluvio y no 40. Y cambia, sobre todo, la diferencia con el relato bíblico es que ya es monoteísta, es un solo Dios, mientras que los relatos anteriores era politeísta, hablaba de varios dioses. Entonces, es muy probable que en ese regreso ellos tomaran esa doctrina de Babilonia, que fue el pueblo donde estuvieron esclavizados. Pero entonces consideras que el relato del diluvio es una doctrina. Platícame de dónde salió la idea del infierno, porque también en el judaísmo del segundo templo hablas de un infierno, también habla de un Satán. Entonces explícame tú con historia de dónde salió esa idea, de dónde también salió la inmortalidad del alma, por qué se creen en dos dioses, el dios bueno y el dios malo, como te lo había dicho, de ese Satanás. Y te digo, eso viene de culturas mucho más antiguas. De hecho, el nombre Elohim es una prueba son de culturas más antiguas que se trajo al judaísmo. O sea, el judaísmo no es original, es una copia redactada del monoteísmo. Y es que por lógica tiene que haber un solo Dios que creó todas las cosas, no pueden ser varios. Pero entonces, dime, termina. Hay cosas que los mismos israelitas, ahorita no tengo presente, pero que también adoptaron de las creencias egipcias de cuando estuvieron esclavos en Egipto, en esa gran servidumbre que los liberó Moisés. Bueno, prueba de ello es que hicieron otro dios por la costumbre politeísta e idolátrica de hacerle imágenes de dioses. Israel creyó que como Moisés no bajaba, que todo se solucionaba haciendo la imagen de un dios nuevo que ellos inventaban, pues decían que este era Yahvé y listo, problema solucionado, y no era así. Pero es que ellos no tenían en su conciencia la palabra de Dios, no conocían la ley, ¿sí? Todo eso se fue recuperando con el tiempo, por así decirlo. Pero entonces, ¿por qué no defiendes la idea de la existencia? Bueno, mejor dicho, ¿por qué el judaísmo copió la idea del infierno, de la inmortalidad del alma, y de dónde salió esa creencia? Porque sabes que existe de otra religión anterior al judaísmo y que estaba presente en Babilonia. Claro que sí. Y en Egipto. ¿No se acuerda el relato que decía que, bueno, el barquero de la Estigia, que cuando uno moría, de hecho la costumbre era ponerle 2 monedas, ¿sí?, en los ojos al muerto, y eso también Grecia lo tenía, la creencia de que había, bueno, en Egipto era un poco diferente. En Egipto era un dios que ponía en la balanza tus obras buenas y tus obras malas,
Y si tus obras buenas superaban las malas, pues ibas a la eternidad alegre, y si no, pues ibas al Hades, a los infiernos. Eso viene desde Egipto. También los griegos tenían, bueno, lo del barquero de la Estigia, el pasar al otro lado, pero siempre se hablaba de la inmortalidad del alma, ¿no? Ahora, dime tú, pues, ilústrame, si quieres ilustrarme, ¿de qué religión adoptó el judaísmo esta creencia? Pues como te lo había dicho, en el judaísmo del Segundo Templo, cuando regresan del exilio de Babilonia, copian del zoroastrismo la creencia del alma inmortal y del el infierno de fuego. Sí, claro. Entonces, ¿por qué hubo esa influencia en el cristianismo primitivo? Porque eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Así de sencillo. Pero entonces, ¿por qué no das información para que puedas respaldar tus respuestas? O sea, te das más vueltas al tema y no te concentras. Te dije, ¿de dónde provienen las creencias del cristianismo primitivo? ¿De qué religión? No mencionas, das vueltas, porque las creencias de eso, de que existe un lugar de los muertos, lo que le llamaban los griegos el Hades o los romanos, luego como aquí en México con los mexicas el Popol Vuh, o sea, ese es el lugar de los muertos, porque también eso aparece en la Biblia, tanto en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, se presenta esa idea del infierno, y tanto el infierno como castigo y el infierno como lugar de los muertos. Entonces, o sea, ahí no hay diferencia. Entonces, por eso es lo que te decía, ¿de dónde salió esa creencia del cristianismo primitivo, que eran judíos, la creencia de ese sol? ¿Por qué Lucas tuvo que plasmar esa imagen en Lucas 1:78 que tienes ahí, que Jesús, ese es el sol de la mañana? ¿De dónde salió? ¿Qué influencia tuvo esa religión en el cristianismo primitivo? Bueno, ¿y tú cómo sabes que es del zoroastrismo específicamente? Porque es como lo que tú mencionabas, el relato de Gilgamesh. En el Génesis, la comparativa no es que lo haya copiado literalmente, tuvo influencias de ese relato para que el judaísmo creara esa historia en el libro del Génesis. Entonces, o sea, realmente se comprueba que es en el zoroastrismo de que vinieron, que adaptaron sus ideas y las trajeron al judaísmo del Segundo Templo. Dime cuántas sectas salieron del judaísmo después del segundo exilio de Babilonia. Espérate. Yo te puedo refutar esa afirmación, aunque parcialmente es cierta, porque recuerda que antes de ser cautivos en Babilonia, ellos fueron cautivos en Egipto. ¿Tú has escuchado el dios Ra, el dios Sol? Claro, pero no tiene nada que ver en referencia con Jesús. Claro que no. Eso también viene directamente del zoroastrismo. Y si lo plasmaron, recuerda que también hay un rasgo tal vez histórico, que Moisés pudo haber adorado a ese dios Ra. Entonces ya se creía desde antes una idea monoteísta, aunque obviamente no lo niego, al principio eran politeístas los judíos, igual que al negar la esposa de Yahvé Elohim, o sea, negar a Ishtar. Por eso también aparece ahí la misma Biblia. Cuando hablan de la reina del cielo en Isaías, se está refiriendo a Ishtar. Obviamente hago referencia que no es María, porque esa es la diferencia entre una diosa pagana y lo que es María. Muy bien. Por fin un evangélico ilustrado, gloria a Dios. No soy evangélico. Entonces, ¿de qué eres? ¿De qué? Soy adoctrinal. Yo investigo para comprobar si es realmente lo que afirman, o es solamente quedarse con lo que dice el pastor o cualquier otro líder. ¿Adoctrinal? O sea, sin doctrina, sin religión. Ah, ok. ¿Pero crees en Dios? ¿O no? No. Por eso es mejor investigar y entender en el contexto de la Biblia, entender
la, no recuerdo cómo se llama, pero entender el contexto de la Biblia, la historia, quiénes intervinieron en esa historia, en la composición de los libros. Una exégesis, ya retomé la palabra. Es investigar, comprobar, y si realmente es lo que dice, y si realmente se reafirma lo que se cree, entonces es cuando se puede decir, ok, está comprobado y se acepta. Pero mientras tanto que no se compruebe y solamente todo lo justifiquen solamente por la fe, ahí ya es una pérdida de tiempo. ¿Por qué crees que es una pérdida de tiempo? Dime por qué no crees en Dios, mejor dicho. ¿Por qué te desvías del tema? Volvemos a retomar lo mismo. Te vuelvo a preguntar, ¿de dónde salió esa creencia del sol en Jesús, que representaba a Jesús ese sol? ¿Me puedes mostrar alguna evidencia, algún padre de la iglesia, y te lo dejo más fácil? Demuéstrame dónde dice un padre de la iglesia que Jesús era parecido al sol. Ya tomaste Lucas, te lo acepto y te la compro, pero ahora demuéstrame un padre de la iglesia que hable que Jesús es ese sol invicto. Listo, espérame un segundo. Vamos por acá. Lástima que dejé las gafas en el cuarto. Ok, la Biblia comentada por los padres de la iglesia, el tomo de Lucas. Vamos a ver qué padres de la iglesia hablan de eso. ¿Te parece? Adelante. Uno. Vamos a ver. Turururu, turururu. Unos 78, vamos a buscarlo, por acá debe estar. Ajá, listo. 1.78, para iluminar al llamado altísimo, sí. Juan como lámpara, bueno, ¿quién dice esto? Cirilo de Alejandría habla de ese tema. Vamos a ver. Dice así: para los que vivían bajo la ley en Judea, el Bautista era como una lámpara que precedía a Cristo, acerca de lo cual Dios había hablado con antelación. He preparado una lámpara para mi ungido. Y la ley también lo prefigura en la lámpara, al ordenar que la lámpara fuera conservada encendida en el primer tabernáculo. Pero los judíos, después de haber sido agradados, me perdonas, pues que no traje mis gafas, agradados por él durante un corto tiempo, acudiendo a su bautismo y asombrándose. Espérate, ya sé qué voy a hacer. Mi Lupita, ajá, esto me saca de apuros. Ahora sí, sigamos. Dice, por este lado mejor, lámpara para mi ungido, y la ley también lo prefigura en la lámpara, al ordenar que la lámpara fuera conservada encendida en el primer tabernáculo. Pero los judíos, después de haber sido agradados por él durante corto tiempo, acudiendo a su bautismo y asombrándose por su forma de vida, rápidamente hicieron yacer en la muerte, intentando apagar la lámpara siempre encendida. Por esto también el Salvador dice: aquel era la lámpara que arde y brilla. Vosotros quisisteis durante corto tiempo, un corto instante, regocijaros en su luz. Cirilo de Jerusalén, de Alejandría. Bueno, ¿qué otro tenemos sobre el tema? San Beda el Venerable. A ver qué nos dice San Beda. Dice, cuando dice a su pueblo, vamos a ver, cuando dice a su pueblo no significa que al venir ha encontrado un pueblo que era suyo, sino que al visitarlo y redimirlo lo ha hecho suyo. ¿Queréis escuchar, hermanos míos, cómo entró el pueblo y cómo lo transformó? Claramente lo indica al final
al final de este cántico, diciendo: el sol naciente nos visitará de lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Así pues, nos encontró yaciendo en tinieblas, hablando de Jesús, nos encontró yaciendo en tinieblas y en sombra de muerte, es decir, atrapados en la honda ceguera de la ignorancia y de los pecados, instalados en el error, burlados. Bueno, ya vemos que San Beda el Venerable pues también habla de ese tema. ¿Qué otro nos dice esto? Por aquí tenemos a Gregorio Nacianceno, que hace un comentario, ¿lo leemos? Vamos a ver qué dice. Pero, ¿qué hay más grande para la pequeñez del hombre que estar unido a Dios, llegar a ser Dios a causa de esta unión, y ser de tal manera visitado desde lo alto por el sol que se levanta, que el santo engendrado sea llamado Hijo del Altísimo? Mire, otro padre de la iglesia que nos habla de lo mismo. Este es Gregorio Nacianceno. Y el último que aparece aquí es Cirilo, otra vez de Cirilo de Alejandría, que dice aquí: el mundo vagaba en el error, adorando la creación en lugar del creador, y estaba enceguecido por la oscuridad de la ignorancia, como si la noche cayendo sobre las mentes, bla, 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 bla. Este sí no tiene... bueno, dice: pero el Señor de todos se levantó para los de Israel como luz y sol. Cirilo de Alejandría. 3 padres de la iglesia mencionan esta referencia. Pues sí, de las 4 que mencionaste solamente se presentaron 3, pero como te vuelvo a decir, pero ¿de dónde proviene? 4 todos eran de Cirilo de Alejandría. Pero la primera no fue, solamente hablaba de una lámpara. Y ya en la tercera, en la última que leíste, ahora sí ya hablaba del sol, pero se presentaba como una lámpara. Y como te lo dije, se demostró la influencia del judaísmo. Te vuelvo a retomar, ¿de dónde sale? De hecho, porque Cirilo de Alejandría habla de la lámpara que está en el tabernáculo, en su primer comentario, en el primero que leí, pero se te olvida que el último que leí también es de Cirilo de Alejandría. Y es lo que te estoy diciendo. Sí se demuestra que los 3 estaban hablando, pero en el primer comentario no hablaba exactamente del sol. Hasta el último fue cuando habló del sol. Se hablaba de la lámpara, de esa llama. Pero como te vuelvo a decir, demuestra históricamente, con historia, de dónde salió esa creencia. Porque también es lo mismo que vemos en el libro de Lucas, cuando cae Pablo y ve algo resplandeciente como el sol, y que escucha y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También en la transfiguración en el monte Tabor, cuando está Pedro, Santiago y Juan con él, ven que Jesús se transforma en ese rostro que tiene una cara de sol resplandecente al mediodía. O sea, demuestra cómo influyó esa creencia en el cristianismo primitivo y se expresó en los evangelios y en el libro de Hechos. ¿Cómo influyó? O sea, si te fijas, la idea de ese sol no salió de la nada y no se le inventaron los primeros cristianos que eran judíos, así de, es que lo voy a comparar a Jesús como si fuera el sol. No, hay un trasfondo detrás que por esa influencia, así como el judaísmo, también el cristianismo fue influido por esas creencias. Entonces, a los primeros cristianos no se lo sacaron de la mente y no fueron inspirados por Espíritu Santo. Otro hecho, hablando del Espíritu Santo, cuando fue encarnado Jesús, dice, y se posará el Espíritu Santo sobre ti. Pero en las pinturas, como vemos, se ve que está como en un cuarto, en una lámpara, en una habitación, y se ve como entra un destello del sol hacia María, para darle la confirmación lo que le dijo el ángel Gabriel. Entonces se vuelve a presentar esa imagen del sol. A ver, sí, pero es que la representación artística es una adaptación de los artistas, y son artistas ya de la Edad Media, incluso hasta del Renacimiento.
Eso es total, lo que me están diciendo es totalmente anacrónico. Ahora, por el otro lado, eh, es obvio que los judíos no inventaron todo de la nada. O sea, ellos tomaron elementos y los resignificaron. Los cristianos eran judíos y resignificaron muchas cosas desde el judaísmo. ¿Cuál es el misterio? Es lo que yo te estoy esperando que respondas. O sea, demuestra de dónde salió esa creencia, de qué secta del judaísmo salió esa creencia del sol invicto. No, el sol invicto viene después como tal, de los romanos. Bueno, la creencia en Jesús que ese es como el sol. ¿De dónde, de qué secta judía salió? Está presente en el judaísmo del segundo templo. ¿Será de los macabeos o qué? No, pues sí, como tú eres experto y como tus seguidores te aplauden igual que Torito Muecas Locas, por eso de esa manera debes de responder no solamente con los padres y con lo que dice la Biblia, sino también la historia, para que la historia sea un baluarte más fuerte todavía y eso confirme y le dé más fuerza a los padres de la iglesia y a la Biblia. Yo O no sea, de entiendo. nada sirve eso. Porque yo te dije que Babilonia, y si tú dijiste que sí, que efectivamente el zoroastrismo. Aunque dije que también eso era dudoso porque en Egipto, que fue donde primero estuvieron cautivos, se hablaba del dios Ra, que era el dios Sol. Ahora, también pudo venir de ahí. Por otro lado, me dijiste que qué padre de la iglesia hablaba de eso, como dudando que un padre de la iglesia hubiera hablado de esta, de Yo eso. nunca dudé, yo te lo dije. Te doy el mínimo que hable sobre algún padre de la iglesia que hable de la semejanza de Jesús con el sol. Y ahí yo no estoy negando nada y no estoy diciendo que es mentira. Te lo acepté y te lo compro. Yo no tengo ningún problema en aceptar y cuando me equivoque lo acepto con normal y tranquilamente. Listo. Ahora, por eso te vuelvo a repetir, vuelve a demostrar. ¿A qué quieres llegar? O sea, ya dijiste que el zoroastrismo. ¿Y qué? Pues debes de fundamentar, ya te dije, con historia, para que se pueda confirmar lo que tú crees. Si no, pues estás creyendo solamente en palabras de hombre. A ver, que lo compruebe con historia. Uf. Me tocaría bajar, creo que por aquí lo tengo, el Atlas del Antiguo Testamento, que es un libro muy interesante, muy bueno, te lo recomiendo para leer. Creo que eso está ahí. Está ahí. Esperen un segundo. Yo lo descargué incluso en estos días. Espérate, lo descargué. Porque lo tengo en mi portátil para mis estudiantes, porque lo estamos estudiando. Y es muy bueno. Vamos a ver. Voy a compartirlo para que todos vean. A ver. Quitamos este. No, este hay que quitarlo. Este no. Y vamos a presentar. Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Atlas histórico de la Biblia, volumen 1. La creación del paraíso, el diluvio, el neolítico Próximo Oriente, el gótico, la Torre de Babel, catálogos de pueblos, el bronce medio, la procedencia de los hebreos en Canaán, los hebreos en Egipto, el bronce reciente en Palestina, el éxodo, por aquí debe estar en este lado. Ahora vamos a buscarlo exactamente en la procedencia de los hebreos, página 40. Yo recomiendo mucho leer este libro, es muy bueno. No pensé que me hubiera tocado hacer el papel de historiador en este programa, pero bueno, está bien. Vamos en la cual, 28. La procedencia de los hebreos.
La Biblia dice que el grupo de Teraj con Abraham y Lot procedían de Ur, ¿sí? De Ur Kasdim, Ur de los caldeos. La identificación con esta expresión con la antigua capital sumeria, Ur, implica un largo viaje remontando, montando todo el curso del Éufrates hasta llegar a un tramo del río Alto a Harán, desde donde se pusieron en marcha hacia Palestina. En Génesis se habla de Aram Naharim, Aram de los dos ríos, y los israelitas dirán pues que procedían de Pandaram, el campo de Aram. Bueno, sabemos que entonces eran de Ur de Caldea, eran sumerios. Entonces seguramente, pues obviamente esta es una creencia tomada de las religiones sumerias. Si de ahí procedían. ¿Más claro? Pues me dejaste con lo mismo, no tienes respuesta sobre ese tema. Creo que sí. A ver. O sea, no lo pudiste demostrar, ya te lo dije, viene del judaísmo del segundo templo, o sea, ¿cuántas veces se tiene que repetir lo mismo? También fue parte de inspiración de la Cábala, o sea, ¿en qué tiene que ver todo eso? A ver, la Cábala es muy posterior, la Cábala es del siglo III, por Dios, me extraña lo que estás diciendo. Pero tiene la influencia de la astrología babilónica, por eso muchas doctrinas de esas sectas del judaísmo, bueno, Calvo, veo que aquí se hace una pérdida de tiempo con usted, o sea, usted está renegando de la información que se le quiere dar. Te voy a leer qué fecha se escribió la Cábala. Lo digo, Calvo, estás renegando, o sea, no puedes demostrar con nada, me has sacado los libros, me has dicho, pero no has podido demostrar de qué secta judía salió esa creencia del sol. ¿Por qué no puedes demostrarlo? ¿Por qué no puedes aceptar que esa influencia de esa secta judía para el escribir los evangelios y después en las pinturas de los tiempos primitivos de la iglesia, también se pintaba a Jesús como el sol? ¿Y qué crees? Tenían los 12 signos del zodiaco y hasta lo puedes buscar en internet. O sea, realmente eso nada tiene que ver con lo tuyo. Y también hay un graffiti, no sé cómo le llamaban. Tú no tienes ni la menor idea de historia. O sea, me estás hablando de que esto lo sacaron de la Cábala. Y aquí todo el mundo se da cuenta que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero tú tampoco no sabes de lo que estás hablando. O sea, por eso copiaste de la idea de lo que yo dije, de esa influencia del sol en el judaísmo del segundo templo. Le estás dando muchas vueltas, Rodrigo. La verdad, qué lástima. Qué lástima, de verdad. Les voy a mostrar cuál es la fecha de composición de la Cábala. Se fue. ¿Sí ven? Es que así es que uno lo refuta. Creen que a uno lo pueden enredar con cuenticos. Miren, les voy a mostrar la fecha de la creación de la Cábala Orígenes. Miren. Judíos del siglo XII y XIII en el sur. Pero creo que hay otra fecha más antigua. Creo que es del 300. Espera y verán que por acá debe estar. Bueno, el hecho es que se fue avergonzado, miren, se fue molesto, claro, porque quería aquí meternos cuentazos y dárselas de erudito y... mire. Con la compleja y refinada cosmovisión teológica judía ha sido apreciada, aprovechada, de hecho, desde hace milenios por las más diversas culturas, escuelas esotéricas y trasfondos místicos e incluso religiosos, pudiéndose rastrear al menos hasta la fecha verazmente su aplicación en usos rituales desde el 300 después de Cristo. 300 después de Cristo. Y él decía que de ahí sacaron esa creencia, la Cábala. Háganme el favor. Dudaba que los padres de la iglesia hubieran hablado de esa creencia. A ver, se le mostró con la Biblia a los padres de la iglesia.
cosa que él no se esperaba.